Estamos con quien probablemente mejor conoció a Ursi, quien más convivió con él y vio cómo se dedicaba a su pasión. Ella es Ángeles Fernández. Muy buenas, lo primero de todo, Ángeles. Buenos días. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? 50 años. 50 años. Cumplimos las bodas de oro, ¿eh? Sí, las cumplimos, sí. Después al año siguiente ya murió. Muy meritorio, 50 años. 50 años. Eso es porque se llevaba bien. Nos entendíamos bien. Que es importante, nos estaba comentando antes que él era pasión por el trabajo con la madera, sobre todo por el arte. Se pasaba horas y horas. Ahora, el día tenía horarios, como que tendría un horario completo. Por las mañanas se marchaba, venía a comer, y ya por la tarde se juntaba con los compañeros, tomaban un café de costumbre, hacían una tertulia y ya después al trabajo otra vez. Y hacía todos los días. Y paraba por las noches porque había que parar, pero si no... Sí, por las noches ya venía, descansaba, traía algún proyecto, empezaba... Me viene algo a la cabeza, decía. Le empezaba a dar vueltas y luego lo trasladaba al taller. A veces me lo enseñaba, me decía, mira, he preparado esto, ¿qué te parece? Digo, hijo, esas son cosas tuyas. Yo cuando lo vea acabado, ¿no? Yo que te voy a dar... Si yo yo le veía, le he visto trabajar muchas obras, muchas. Para él ese día corto para él, ¿eh? Yo creo que le era corto el día. Mucha afición tenía con... Mira, empezó cuando estuvimos en Brasil. Cuando vinimos de Brasil ya empezó de lleno a esto, porque hasta entonces él no se dedicaba a ello porque no tenía tiempo. Se había dedicado a trabajar y a ganarse la vida, ¿no? Eso. Y ya cuando vinimos aquí, ya cogimos una tienda y ya ella estaba libre, la atendíamos la hija y yo. Él ya estaba libre y es cuando se dedicó lleno. Ya de mañana a todas las horas. Lo que hiciera falta y más, porque era pura pasión, trabajó con otros elementos, pero sobre todo con madera. Con madera. Sí, porque cuando hizo algo, cuando estuvo en la Escuela de Artes y Oficios, era de Palencia, allí aprendió a modelar y a hacer cosas en escayola. Allí de madera nada, todo ha sido después. Y de niño también tenía mucha afición, hacía muchas cosas de joven. Ya apuntaba maneras, ¿no? Sí, mira, me contaba que su abuela le reñía porque siempre llevaba una navaja a él y hacía pues, cosas de juegos y eso, y después se le daba a los amigos. Cuando iba para casa, su abuela le reñía y dice, mira, que te ha roto el jersey, mira qué agujero has hecho. Era con la navaja que llevaba. Sí, siempre. Que se liaba trabajando. Claro, se liaba a hacer así y se cortaba el jersey y se ve que la abuela le reñía, pero en plan de broma, no de pegarle, ¿eh? No, pero es verdad también, lo que hemos oído en otras ocasiones es que él muchas veces hacía porque disfrutaba simplemente haciendo, elaborando, pero luego disfrutaba mucho también dándoselo a otros para que otros lo disfrutaran. También lo ha dado, también ha hecho obras de eso y ha dado a los amigos y eso les ha dado. Cuando hizo los primeros mineros, que les hizo en escayola, tamaño pequeñito, eso lo repartió todo. De eso yo creo que no ha dejado ninguno aquí, no hay ninguno de ese tamaño, todos les dio a los amigos. Que eso demuestra un poco cómo era Ursi y cómo veía la vida, ¿no? Era bondadoso, no escatimaba, era con los amigos y con todo, era muy bien, se llevaba muy bien con todos. Y disfrutaba mucho en el taller, pero con los amigos... También, ya te digo que después de que comía todos los días se juntaban a una tertulia de, no sé si eran 6 o así, a tomar un café y allí pues oye, hablaban sus cosas, lo que es eso, y después él, bueno, ya me voy que tengo que ir al taller. Las otras no tenían prisa. Igual hasta le daban alguna idea y luego él iba al taller a plasmarla. Es verdad que también ha tenido mucho impacto en la zona precisamente por eso, no solo por el arte, por los trabajos que hizo, sino por esa forma de ser, ¿no? No, él era con todo el mundo, ¿eh? No distinguía a nadie, con todo el mundo hablaba, para él eran todos iguales, igual los amigos que la gente del pueblo, igual, todos. Nos queda esta casa museo para recordarle, para albergar su obra, y luego también esa senda que ha sido un homenaje, que él también empujó, ¿no?, en su momento. Bueno, es que le pasó cuando murió, le pasó que estaba
¿cómo era? El delegado de... De delegado en la Junta, ¿no? Estaba Sí, José María Hernández. José María, y se llevaba muy bien con él. Si le hizo alguna obra, vamos, alguna obra no, alguna cosa le ayudó en la casa que compró José María ahí en el pueblo, le ayudó a poner alguna cosa y le hizo cosas. Y se llevaba muy bien, y cuando pasó lo que pasó, pues le quiso guiar con hacerle la senda. Dijo que le iba a hacer la senda y se la ha hecho. Lo preparó. Y es una forma un poco de, por un lado, recordarle, pero sobre todo homenajearle, que la gente tenga presente la importancia del peso que tuvo. Bueno, sí. Que además era una senda que él habría hecho perfectamente en cualquiera de esas escapadas de domingo, ¿no? Por allí muchísimas veces subimos, muchas veces hemos subido por allí hasta Valle, de Valle después subíamos al otro lado, a los castillos, aquí hemos andado mucho por ahí, mucho, mucho. Estaba todo bien visto, bien recorrido. Han pasado unos cuantos años ya, pero seguro que todavía sentimos el cariño que la gente le tenía a Ursi. No, sí, le apreciaban, ¿eh? Yo te digo que era con todo el mundo, no negaba la palabra a ninguno, hablaba con todos, le daba igual con todos. En el taller, cuando trabajaba ya en el taller, pues, las visitas que tenía todos los días tenía gente. Pasaban por allí, Ursi, ¿qué estás haciendo? Entraba, pasar para acá. Se sentaba con ellos, él le gustaba echar un cigarrillo, y se sentaba y les explicaba todo, pues, de la obra o lo que es. Pero gente muchísima iba para allí. Han estado mucho con él en el taller, muchísima gente. Angelines, cuando vinieron de Brasil, allí Ursi no se dedicó al arte, se dedicó a algo tan distinto como era la industria del plástico. Y esta máquina tiene un papel relevante, ¿no? ¿Cuál es la historia de esta máquina que fue un poco la que permitió al final ese regreso a tierras palentinas? Bueno, pues él, cuando llegamos a Brasil, un año sí se estuvo trabajando con un, ¿cómo se llaman?, que hacían imágenes, un imaginero, ¿no?, que era español, y estuvo un año trabajando con él, le hacía obras y eso. Y ya un día le dice, mira, si quieres ganar dinero, dedícate a otra cosa, porque esto no te da nada más que para vivir. Y entonces él ya buscó y encontró una fábrica de plástico y habló con el dueño y eso, y le admitió, le cogió y estuvo con él un año. Pero él veía que podía cambiar la máquina de la que tenía el otro, la podía cambiar mejor, que es esta. Pero era italiano, y el italiano dice, no, decía, aquí mando yo, aquí la máquina no se cambia. Y estaba muy contento con Ursi, pues estaba contentísimo. Decía, mira, mi español, ¿cómo le llaman? Marcenero, mi español marcenero bueno, le tenía contentísimo. Pero Ursi tenía en la cabeza esto, y sabes, pues muchas tardes, muchos días, hablando con el otro compañero que trabajaba con él, en una lata de estas de las sardinas, preparaban esto. Esto mismo, pero en una lata de sardinas. En pequeño, yo les veía. Allí echaban harina, yo no sé qué tal, y lo preparaban. Bueno, pues ya quedaron los dos amigos de hacer esto. Si ves en qué condiciones, en un supuesto, así sería el sitio donde la prepararon, no tenían máquinas, no tenían nada. A mano lo hacían, bueno, la cosa que salió la máquina, no esta, la extrusora, esta era la que hacía las misturas. Y para empezar a que funcionara, tenían que pedir permiso, y había una gráfica allí al lado donde vivíamos, pegando, y le pidió permiso de la gráfica, al señor, y sí, se lo dejó enchufar, porque la máquina ya la habían vendido a un alemán, ya la tenía vendida. O sea, que ya tenía pretendientes y comprador incluso. Sí, ya había ido, el italiano ya fue a casa, pues allá donde trabajaban en el barracón aquel, como digo yo, y enchufaron y eso, y el alemán se quedó, dice, si no lo veo, no lo creo. Cómo funcionaba la máquina de esa manera. Y se compró la máquina, compró la máquina. Y después, bueno, pues ya como podían, iban haciendo. De estas vendieron muchas, de estas vendieron bastantes.
de la extrusora no, solo la hicieron para ellos. Empezó ya la cosa no iba bien. Y entonces dijo, mira, pues yo me marcho. Entonces, si quieres, si te quieres quedar con lo mío, te quieres que yo o lo beso, yo me marcho. Y fue el momento de volver a España, a su querida Palencia. Dice, yo me marcho otra vez para España, y dice, yo aquí ya... si hubiese quedado con la fábrica, todo lo que producían, estaban hasta las 10 de la noche trabajando. Tenían 12 obreros o 14, tenían, Para que todo lo que hacían tenía salida. Todo. Bueno, tenía una salida que no vea. Eran unas tiras para cortinas. Y todo lo que hacían, todo lo vendían. Venían de todos los sitios, de fuera, hasta de fuera, de Brasil, venían de allá, de los otros lugares. Y gracias a que el socio le compró su parte, fue cuando dio el paso y dijo, venga, que volvemos a Palencia, sí, cambiamos de vida. Sí, así fue. Y se trajo esto pensando que aquí podría trabajar, pero aquí no. Lo miró, pero no vio solución para hacerlo. Viendo esculturas como esta me venía a la cabeza aquello que comentamos en las sendas sobre ese paralelismo entre Ursi y Miguel Ángel en el sentido de, vamos a decirlo así, quitar lo que sobra del mármol en el caso de Miguel Ángel, de la madera en el caso de Ursi. Eso es, de hecho es algo que él decía, cuando la gente no entendía esas peladuras que hemos visto también, esa descortezar o torsionar o anudar el árbol, ¿vale?, o trenzarlo, pues no entendía que eso simplemente era un tronco que se le había quitado toda la parte exterior y que eso estaba dentro, ¿no? Entonces, abajo hemos visto también esta chica, que él la explicaba, esa escultura, de hecho la hace para que la gente entendiera que la chica estaba dentro, que él solo había quitado unas partes como si fuera una ventana. Da 2-3 trozos para que se vea, ¿no? Exacto, para que se vea que la escultura está dentro, ¿no? Y lo mismo podemos ver aquí, ¿no? Esta es deliciosa, la niña dentro del tronco, ¿no? Cómo no quiere salirse del marco, cómo está ahí. Y luego, se ciña ese espacio, se ciña ese espacio, ¿no?, haciendo un pequeño escorzo con las manos. Y luego, por ejemplo, pues estos dos torsos que son magníficos, un derroche de creatividad, de ingenio, y cómo se ve aquí precisamente eso que comentábamos antes de cómo Ursi deja que se exprese la veta, cómo el corazón del árbol es el corazón también de la chica. Trabajar los pechos de esa manera es muy difícil para gente que talla la madera. En el hombre, cómo marca el hombro a partir de donde saldrían dos ramas, aprovecha esa forma ahí y luego marcando el pectoral, que es la fuerza del hombre también, ¿no? Entonces, una de las anécdotas que se suele decir de Ursi es que no pudo entrar en la escuela la Academia de Bellas Artes de Madrid, la Escuela de San Fernando, porque su dibujo anatómico no era tan realista como lo que se pretendía. Sin embargo, Ursi vemos que es un genio a la manera de expresar la anatomía, no solo con la forma. Mirando por detrás estos dos torsos, llama la atención cómo parece que el dibujo de la veta va siguiendo precisamente lo que sería la propia anatomía. Exacto, se ve perfectamente lo que sería el trapecio, las escápulas, en este caso las marca, pero cómo hace la ondulación del romboides, cómo hace también los oblicuos, cómo deja entrever un poco también el dorsal, entonces, o los glúteos, ¿no? Entonces él conoce la madera y deja que se siga expresando. Es algo que va a hacer desde los deportistas y las niñas del Corro de la Patata en toda su obra. Lo que hacía era divertirse mucho en el taller, está claro. Intentaba proponer también obras divertidas, probablemente salidas de esos brainstorming, vamos a decir, que eran las sobremesas con los amigos, claro. Pero también le gustaba dejar en algunas ocasiones mensaje, que no fuese solo algo divertido, algo disfrutable, estético, claro, sino que pudiese tener también algún mensaje de fondo, ¿no? ¿Según qué casos? ¿No? Totalmente, sí, yo lo veo así, porque de hecho esta tierra era una tierra de románico y de canteros. Él, digamos que gracias a Peridis también y a la labor, él está dentro de la Asociación de Amigos del Monasterio Santa María la Real. En el 77 es cuando conoce y profundiza más con Santiago Amón. Hay alguna escultura que recuerda ese
tallar la piedra de los canteros, pero sacada la piedra de un tronco. Sin embargo, se aficionó a la arqueología, se relacionaba también con arqueólogos y tal, entonces tiene de dejar huella, tiene algunas que son las huellas, por ejemplo, pues ya no está la escultura, ¿no? Pues mira, se ha ido, Pues ¿no? aquí había una dejado escultura, o se ha algo, ido, pero ha dejado huella. Podemos pensar que ha sido así, ¿no? O el patinazo aquel del fondo, o la rueda esta que ya no va a dejar huella, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que no se mueve no deja huella, lo que hablábamos de la importancia del movimiento. Sin embargo, esta rueda está reventada, le falta el aire dentro, tiene un reventón, se llama el reventón. Para mí es la más dramática que tiene Ursi, porque no deja de ser la analogía de nuestro mundo moderno, de la sociedad de producción. Pues si estás reventado y no puedes trabajar, no puedes rodar, no puedes hacer tu función, te apartamos y ponemos uno nuevo. Los mineros estaban reventados por dentro de que no podían respirar, les faltaba el aire con la silicosis. Y llegaba un momento que tocaba, iba a decir, prejubilarse, hacerse a un lado y que entrase otro a tomar el relevo para que eso no parara. Básicamente la misma analogía de quitar la rueda pinchada, la rueda que ya no funciona, la rueda que ya no rueda, y el ir a rueda como los ciclistas también, pues entonces esa manera de entender la vida así, yo lo veo reflejado en esta escultura, por ejemplo. Hablaba Dani de que no había llegado a entrar en la Escuela de Artes, en Palencia sí, pero no llegó a viajar a Madrid pues porque a lo mejor había ciertas técnicas que no dominaba, sin embargo sí acabó pasando por grandes escaparates como Arco. Por ejemplo, de hecho, el que no entrara a la Academia de San Fernando es porque esa academia, la academia tiene que ser dibujo meticuloso y anatómico perfecto, y Ursi no tenía esa capacidad. Pero estas piezas, pues él las presentó en Arco, estos cubos, a la manera de Oteiza y sus cajas metafísicas. Muy curioso también porque Ursi parte también de este concepto de lo cuadrado y luego se va a ir a lo circular. Va a hacer aquellas bolas magníficas que hemos visto también abajo, por ejemplo, o cómo redondea la rueda, cómo hace el huevo aquel también que parece el huevo cósmico con ese abrazo de un yin-yang desde arriba, ¿no? Entonces, Ursi trabaja en muchos planos. Y hemos dejado para el final la sala en la que se encuentran las herramientas que utilizaba Ursi, una sala donde también vemos alguna pieza que nos puede sonar a los palentinos. Veíamos, por ejemplo, la cabeza de Santiago Amón. Que es la cabeza que está luego en el monumento, porque esta que tenemos aquí es el busto de Escayola, del que luego se sacó el molde precisamente para esa escultura, que lo que hablábamos también el otro día, que hace poco ha estado también Juan Pausín, gran conocedor de Palencia y amigo, y comentaba precisamente esto sobre el vandalismo, ¿no? Y qué mala suerte algunas esculturas de Ursi, la Niña de la Comba, o esta cabeza de Santiago Amón, o el busto también de Alberto Fernández, que desaparecieron a los pocos días, al poco tiempo de haber sido puesta, ¿no? Que eso es patrimonio de todos, que es que se nos olvida y hay gente que no respeta. Que el arte no solo es morirse de frío, el arte también es para vivirlo. Claro, y disfrutarlo. Y bueno, que por cierto, decimos, estas que hay en Palencia, tenemos algunas de forma temporal también. Sí, aquí tendría que haber ahora dos vírgenes de estas románicas, que Ursi, pues aprovechando pues ese vínculo con Peridis, con Santa María la Real y su restauración, y ser tierra de románico, pues en la catedral ahora esta exposición de arte y románico y de Tieldón, pues tenemos cedidas estas dos vírgenes allí. Que se pueden ver, se pueden disfrutar, tienen todavía tiempo, pero yo creo que lo mejor es que acercarse hasta aquí, ¿no? Yo creo que sí. Hemos enseñado una gran parte, pero todavía quedan cosas por descubrir, historias que conocer, piezas que valorar y que disfrutar, y aquí también intenta ponerlo fácil, para que la gente cuando pase por Aguilar aproveche. Hombre, se intenta poner fácil, pero nuestro horario de apertura es por ahora bastante restringido, en el sentido que abrimos 15 horas a la semana entre Semana Santa y 31 de diciembre. Entonces, pues viernes, sábados y domingos de 11:30 a 2 y de 5 a 7:30. Y la mejor opción también para la gente es hacer la senda también. Hombre, la senda es el paraje, claro, ¿no? es el paraje donde Ursi pues de alguna manera se inspiraba. Cuando iba andando y decía, pues yo de aquí sacaría esto, esos volúmenes que hemos visto cómo parece
oro parece, plata no es, ¿vale? Parece que los ha doblado, pero están sacados de un tronco, ¿vale? Como esta Virgen magnífica que es la Virgen del Carmen que está en el Santuario del Carmen. Hizo esta, se le partió el manto porque aprovechaba esa madera que tenía ya ciertos problemas o que no era la más óptima. Él daba segundas oportunidades. Muchísimas. Entonces se le partió, no se puede venerar, hizo una nueva y es la que está allí. Nosotros tenemos esta que es la primigenia. También, la primigenia y una gozada. Es desde luego una de esas piezas que merece la pena venir a conocer a este Museo de Ursi que está, vamos a recordar, en Aguilar de Campoo y que ya conocemos el horario. La gente quizás si puede reservar siempre va a venir mejor, ¿no? Sí, si quieren reservar, además una cosa es el horario, pero grupos escolares vienen bastantes también. Se puede reservar en el email, Museo de Escultura Ursi, todo seguido con 2 es, @gmail.com, o en el teléfono 613, no me acuerdo. Bueno, la añadimos después. Sí, vale. Lo mejor, Dani, lo que decimos, las cosas cuando se conocen se valoran. Si pasan por aquí seguro que van a valorar mucho más a un artista como Ursi, que dejó una gran huella en Palencia y la que queda todavía por dejar en los visitantes que le vienen a conocer a este museo, a la Senda o los propios palentinos, que también hay muchos que no lo conocen todavía. Hombre, claro, pero cada vez vienen más. Yo, este es el tercer año que estoy al frente del museo y la verdad que cada vez vienen más palentinos. Del otro reportaje han venido palentinos porque lo habían visto en la tele también y querían ver este museo y esta figura que ya la tenían como cotidiana, pero que no la tenían integrada ni interiorizada. Y que conociendo más de la mano de Daniel la figura de Ursi, su personalidad, sus inquietudes y sobre todo sus pasiones, seguro que se va a disfrutar más la visita y a valorar más a este artista palentino. Muchísimas gracias, Dani, una vez más por este recorrido. A vosotros. Y que venga muchísima gente a disfrutarlo también y a conocerlo. En compañía mucho mejor.